sublime gracia del Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio a la clase. Son las 12:10. Vamos a comenzar con la clase de premembresía, pero vamos a orar primero. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, gracias porque nos has permitido estar aquí, gracias porque tu palabra nos alimenta. Y hoy, en el día en que tú has establecido para que tu pueblo se reúna, venimos a recibir tu palabra. Ayúdanos, Dios, a atesorar en nuestro corazón tus mandamientos. Como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y así vivir vidas santas, cada día más alejados del mundo, cada día venciendo el pecado y santificándonos más para ti. Bendice a tu iglesia, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ¿cuál es el tema que estamos estudiando? ¿Qué dificultad? Esta es una pregunta de suma dificultad. Estamos hablando de la teología del pacto, perspectiva del pacto, y ya hemos dicho muchas cosas, que el pacto de Dios es unilateral, no es un acuerdo entre dos partes iguales, es más bien una imposición de Dios. Cuando Dios hace pacto con el hombre, no se sienta a hablar con el hombre, sencillamente le dice: voy a hacer un pacto contigo y va a hacer esto, esto y esto, y tú me vas a obedecer, y esta es la recompensa, punto. Porque Él es Dios. Alguien puede decir: ¿pero qué derecho tiene Él? Claro que tiene todos los derechos, ¿no es que es Dios? Él es Dios, Él tiene derechos. Entonces, el pacto que Dios hace con el hombre es unilateral, no es bilateral, es más bien una imposición, y por eso se utilizó la palabra griega diateque para hablar de el pacto que Dios hace con el hombre. Y definimos pacto a través de varios versículos de la Escritura, donde se presentan algunas palabras clave como juramento, promesa, y definimos que pacto es una promesa legalmente asegurada por un juramento a través de la cual Dios ha decidido bendecir al hombre. Y hoy vamos a tocar un poco más ese tema de cómo Dios bendice al hombre. Leemos nuestra Confesión de Fe de Londres, capítulo 7, párrafos 1 y 3. Y el párrafo 1 nos dice que la distancia que media entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo ellos no podrán nunca llegar a vida espiritual si no es por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios. Es decir, Dios no le debe nada al hombre. Y si Dios no se acerca al hombre, así el hombre obedeciera los mandamientos de Dios, Dios no tiene ningún deber con el hombre. Porque pues nosotros por nuestra naturaleza vemos todo en términos de recompensa, ¿cierto? Yo hago algo, gano algo, me porto bien, Dios tiene que bendecirme. Yo guardo la ley de Dios, entonces Él tiene que recompensarme. Pero es que cuando Dios en el huerto del Edén hace un pacto con Adán y le ofrece vida eterna, ¿saben por qué Dios se la ofreció? Porque se le dio la gana. Así de sencillo. Aun cuando Dios no le hubiera dado nada a Adán, Adán tenía toda la obligación de obedecer a Dios por el simple hecho de ser su criatura. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Es decir, Adán obedeciendo a Dios. Dios podría haber hecho un pacto con Adán diciéndole: tienes el paraíso y ese árbol no me lo tocas. Si me lo tocas, te mueres. Y si no lo tocas, pues de malas, yo no tengo por qué darte nada. Dios podría haber hecho eso. Pero Dios se obligó a sí mismo a darle a Adán vida eterna. Por eso digo, se obligó a él mismo. Es una condescendencia voluntaria de parte de Dios. Y Él es así con todos los pactos. Él no tiene obligación con nadie. Hablábamos la semana pasada de los tipos de pactos. Pacto de obra, cuya cabeza federal es Adán.
Pacto de gracia cuya cabeza federal es Cristo, ya se explicó, ya se mencionó. Creo que mi esposa envió hoy el material. ¿Sí? Hay algunas cosas de estas que no están en el material, ¿no? Porque pues yo aquí profundizo un poquito y tal, porque alguien dice, no, yo no voy porque para eso ya tengo el material. Pues se pierde lo demás, porque no todo está en el material. Entonces tiene que venir a recibir la clase. Dijimos cuáles son las características de los pactos, los componentes de los pactos. Hablamos de los tratados imperiales del vasallaje, ¿no? Cómo se gobernaba el mundo antiguo. Pues llegaba un emperador y le pedía permiso a un rey para asentarse allí, ¿cierto? No. El emperador llegaba y le decía, bueno, llegué yo y yo soy más poderoso que tú. Entonces, o te entregas voluntariamente o te mueres. Y así funcionaba el mundo antiguo. Lean la historia, vean en la Biblia, vemos varios imperios. El imperio egipcio, el imperio babilonio, el imperio, de hecho, el mismo Israel. Cuando Israel llega a tomar la tierra prometida, ellos no llegan allá como está ocurriendo con el circo que hay en Colombia, ¿no? Se sienta el presidente con los grupos al margen del área y dice a negociar la paz. Y estos siguen secuestrando, matando, y eso es un circo. Y estos no se sentaron a negociar, no fue que llegó Josué allá con el rey de Jericó. Bueno, vamos a negociar. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué pone usted? ¿Qué pongo yo? ¿Qué promete usted? ¿Qué prometo yo? No. Josué llegó allá, fue con espada a matar. Por orden de Dios. El Señor le dijo, vas a entrar allá. El Señor derribó las murallas. Si no hubiera sido así, ellos no hubieran podido entrar. Pero después de que entraron, el pueblo estaba desprevenido porque ellos no escucharon grito de guerra ni invasión alguna. Vieron fue un poco de locos dando vueltas a la ciudad. Y cuando los muros caen, ellos estaban desarmados. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Entró y mató a todo el mundo. Matan, chan, chan, chan. Tomaron en posesión, conquistaron. Ellos no llegaron a dialogar. Así funcionaba el mundo. Bueno, y aún así funciona el mundo. Estas naciones poderosas, ¿qué hacen? Ay, sí, llegan a los países respetando la soberanía, ¿no? Ellos llegan metiéndose por debajo de cuerda, comprando políticos, minando el mundo con sus ONGs que no son más que un virus para destruir las naciones desde dentro. ONGs. ¿Para qué? Para tomar posesión. Sigue la misma historia. Así funciona el mundo. Y entonces Dios utiliza eso para mostrarnos e ilustrarnos cómo es que funciona la relación de Él con el hombre. De la misma manera, un rey que se impone. Y eso estaba en documentos históricos que se encontraban a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, donde, por ejemplo, se encuentra cómo era que el imperio hitita conquistó el mundo del tiempo pre-abrahámico, antes de Abraham. Y pues ya vimos algunos ejemplos de la Biblia, por ejemplo, el ejemplo del rey Sennacherib cuando intenta invadir Judá, ¿sí? El rey Nabucodonosor cuando invade Judá y hace un pacto con el rey, con Matanías, al cual le cambia el nombre y le pone por nombre Sedequías, se hace un pacto con él. Y como Sedequías viola el pacto, buscando alianza con Faraón, entonces el rey Nabucodonosor sin preguntar le dice, sí papito, vas a romper mi pacto, entonces voy a matar a toda tu familia. Matan a toda la familia del rey Sedequías y después le saca los ojos y lo lleva cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Porque Sedequías violó el pacto. Y el Señor utiliza esa figura y dice, mira lo que le pasó a Sedequías, a través del profeta Isaías lo dice, el profeta Ezequiel, perdón. Y él le dice, mira lo que le pasó a Sedequías, ¿ahora tú crees que vas a escapar de mí? Le dice Dios al hombre. Sedequías no pudo escapar de Nabucodonosor al quebrantar el pacto. ¿Ahora tú crees que violando mi pacto vas a huir de mí? Porque hay consecuencias para el que viola el pacto, ¿sí o no? ¿Cuál es la consecuencia para el hombre que no se acoge al pacto de Dios? El infierno. El infierno. El que no está dentro del pacto, pues que va a tener condenación eterna, ¿sí?
Y hoy vamos a hablar de por qué son necesarios los pactos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿y eso por qué? O sea, ¿quién se inventó eso? Pues está en la Biblia. Ustedes en la Biblia, como ya dijimos en ocasiones anteriores, van a encontrar 275 veces la palabra pacto, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento la van a encontrar 39 veces para un total de 314 veces la palabra pacto a lo largo de toda la Biblia. O sea que es importante, ¿no? La palabra pacto. Y pues, no es pacto de Dios con el hombre, porque lo que vemos en los pactos la característica es que es Dios el que hace pacto con el hombre, porque el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. El matrimonio es un pacto, pero es un pacto bilateral, es decir, mi novia me ofrece algunas cosas, yo le ofrezco algo a ella, por eso es que hacemos un juramento, ¿no? Y yo voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe, y te voy a amar, y la otra persona también. No, yo juro que te voy a acompañar en la enfermedad, en la ruina, en la pobreza y en la riqueza, más en la riqueza, sí, pero en la pobreza pues no tanto, hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Porque las dos partes son iguales, están en igualdad de condiciones y tienen algo que ofrecer, pero el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Entonces es Dios el que se acerca al hombre. Como el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios, Dios sencillamente establece: voy a hacer mi pacto contigo, voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo y vas a obedecer mi ley. Si la obedeces tendrás vida eterna, si no te vas para el infierno. Y el problema es que el hombre no puede guardar la ley de Dios. Por eso el que guarda el pacto es Jesús. Él es el mediador de ese nuevo pacto. O sea, Él obedece las estipulaciones del pacto por mí. Y ahora yo puedo ser salvo por gracia, porque Él sí puede responder al pacto de Dios, ¿sí? Por eso se llama pacto de gracia. Bueno, para Jesús no fue mucha gracia porque Él tuvo que morir en la cruz, pero para nosotros es gratis. Por eso la salvación para el creyente es gratis, gratis. ¿Por qué son necesarios los pactos? Bueno, las personas en el mundo, e incluso lamentablemente en la iglesia cristiana, tienen una idea, ¿no?, de lo que es la relación con Dios. No, pues yo me relaciono con Dios a mi manera. Entonces ustedes le preguntan a alguna persona cuál es la relación con Dios, cómo perciben ellos la vida cristiana, y todo el mundo dice: no, pues yo tengo mi manera de ver las cosas. O están dos personas discutiendo sobre la Biblia, ¿no? Y pues como a la gente no le gusta discutir sobre la palabra de Dios, ¿sí? Entonces alguien finaliza la discusión diciendo: no, al fin y al cabo cada cual se relaciona con Dios a su manera. Pero esto es peligroso. Esto es peligrosísimo. Porque la criatura no puede determinar cómo relacionarse con Dios. Porque ya lo dijimos, el hombre no se puede relacionar con Dios porque el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios, es una criatura. Y Dios es un ser supremo, divino, eterno e infinito. Es Él el que establece cómo es la relación, no yo. Porque no estamos en igualdad de condiciones para yo decirle a Dios: bueno, Señor, sí, está muy chévere lo que tú dices acá en tu palabra, pero es que en la práctica eso es muy difícil. Entonces yo solamente voy a agarrar las cositas que a mí me gustan. No. Es Dios el que impone las estipulaciones. Entonces, tal cosa como yo me relaciono con Dios a mi manera, lo único que demuestra es una ignorancia muy grande. Y eso es un alto porcentaje de la cristiandad. Cada quien piensa que se relaciona con Dios a su manera. Bueno, sí, ese Dios que tú me predicas es muy severo, pero es que para mí Dios es un Dios de amor. Claro, Él es un Dios de amor, pero la Biblia también dice que es un Dios de ira, un Dios santo, un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? Entonces no es a mi manera, es como Él lo establece. Y Dios, siendo un ser infinito, eterno, sublime, que tiene un atributo que se llama aceidad, es decir, Él es Dios en sí mismo, que no necesita de nadie. Nosotros somos seres dependientes. El día que Dios agache el dedito, nos morimos. Así de sencillo.
y nuestros planes, proyectos, sueños se van a la basura. El día que Dios quiera, el hombre tiene que tener en claro que la vida está en manos de Dios. Y el día que Dios diga, no más, hasta ahí llegó todo. Entonces, siendo Dios tan grande, yo no puedo acercarme a Él. Él es el que se acerca, como ya lo hemos repetido hasta cansancio, a través de una condescendencia voluntaria. ¿Quién obligó a Dios a acercarse a nosotros? Nadie. Él se acerca al hombre porque Él quiere. Y lo ha determinado a hacer a través de un pacto. Así es que Él lo ha determinado. ¿Qué dice Efesios 2:12? Efesios capítulo 2, por favor, búsquenlo en sus Biblias. Efesios 2:12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí ven? Aquí está hablándole al mundo gentil, con el cual Dios no había tenido no había establecido relación con el mundo gentil. Si bien es cierto, Él había hecho un pacto con Adán, un pacto universal, había hecho un pacto universal con Noé, pero cuando Él hace un pacto con Abraham, ya es un pacto nacional. Hizo un pacto con Abraham y su descendencia, no hizo pacto con los egipcios, con los fenicios, con los hititas, con los moabitas. No, hizo un pacto con Abraham, y con su descendencia. Y después hace un pacto con Moisés y con la nación de Israel. Hace un pacto después con David y su descendencia. O sea, ya el pacto se vuelve algo exclusivo. Y por fuera, ¿quiénes estaban? Los gentiles, los extranjeros. Y aquí Pablo le está diciendo a los efesios, que eran gentiles, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, antes de venir Cristo, vosotros estabais sin Cristo. Porque Dios no quiso hacer pacto con ellos. Punto. La salvación solamente era para el pueblo del pacto. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, todo aquel que con quien Dios no ha hecho pacto está sin Dios. Y si volteamos la tortilla, aquel con quien Dios hace pacto está con Dios, tiene a Dios. Entonces, la forma en la que Dios se propuso relacionarse con su pueblo, en el antiguo pacto Israel, en el nuevo pacto la iglesia, es a través de eso, un pacto. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en ese mundo. ¿Sí entienden el punto? Acá Pablo está colocando frente a frente no estar en el pacto y lo está igualando con vivir sin esperanza y sin Dios. El que no está en el pacto vive sin esperanza y sin Dios. El que está en el pacto tiene esperanza y tiene a Dios. Entonces, ¿qué son los pactos? Los pactos son la administración soberana de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es soberana. Es soberana, ¿por qué? Porque Él tiene misericordia, Romanos 9, de quien quiere. No, hermano, eso no es verdad. Él tiene que tener misericordia de todo el mundo. Bueno, díganle a la gente del diluvio eso, los que murieron en el diluvio. En el diluvio murieron viejitos, adultos, jóvenes y niños ahogados. Dios, ¿por qué no los salvó Dios? Pues porque no quiso. Díganle eso a los egipcios. ¿Por qué Dios hizo pacto fue con Israel y no con Egipto? ¿Por qué se propuso salvar a los primogénitos de Israel y no a los de Egipto? ¿Por qué cerró el mar rojo cuando el pueblo de Israel ya había pasado? ¿Por qué no dejó que pasaran los egipcios? Qué pesar de tanta gente muerta, esos soldados inocentes que iban pasando por allí, porque solamente cumplían órdenes. Y sin embargo el mar se cierra y mueren ahogados. ¿Por qué? Porque Dios hizo pacto fue con Israel, no con Egipto. Para Egipto no había salvación. Para Egipto no hubo una ley en 2 tablas de piedra. Para Egipto no hubo tabernáculo. Para Egipto no había sacerdote. Para Egipto no había maná. Para Egipto no había agua de la roca. Para Egipto no había columna de nube ni columna de fuego.
Para Egipto, ¿qué hubo? Muerte. ¿Y por qué? Pregunta, ¿podía Dios haber hecho lo mismo con Egipto? Dentro del mundo de posibilidades en el que vivimos nosotros, sí. Ahora, en el corazón de Dios no. ¿Por qué? Porque no quiso. No quiso. No, hermano, es que Dios hizo pacto con Israel porque Israel era obediente. Ay, pues leamos la vida de los israelitas que acababan de salir de Egipto y ya estaban maldiciendo, renegando y murmurando. Y como cualquier creyente, ¿no? Ay, cuando estábamos en Egipto comíamos abundantemente. ¡Qué mentira! Si los estaban era esclavizando. Allá comíamos cebollas. Pues era la cebolla lo único que comían. Ay, ojalá nos volviéramos a Egipto. Ay, ¿hasta cuándo, Señor, este pan, esta masa? Uy, no, guácala, queremos carne. ¿Y qué hizo Dios? Mandó codornices. Y dice la Biblia que aún la carne estaba en sus dientes cuando vino el ángel de Jehová y mortandad, murieron un poco. Cuando envió serpientes, las envió porque es que se portaban muy bien, ¿cierto? El Señor es tan malo que vio al pueblo de Israel portándose bien y dijo: uy, esta gente se está portando bien, le voy a mandar serpientes para amargarle la vida. No, murmuraron contra Dios, mantenían maldiciendo a Dios todo el tiempo. Entonces los israelitas no eran mejor que los egipcios, pero Dios había hecho un pacto con ellos. Y Dios siempre fiel a su pacto. El infiel es el hombre. ¿Quién quebrantó el pacto con Dios? Dios. En Jeremías 31 dice: haré un pacto no como el que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto, ellos quebrantaron mi pacto. ¿Quién? La nación de Israel violó el pacto y por eso fueron desechados. Pero Dios es fiel siempre a su pacto. Entonces, si Dios promete algo al hombre, llámese vida eterna, llámese una tierra donde fluye leche y miel, mire que Dios cumplió. ¿O ustedes creen que los menores de 20 años que no murieron en el desierto cuando el pueblo de Israel renegó eran mejores que sus padres? Lean la historia de los jueces. ¿Quién siguieron siendo los israelitas? Malos, malos. Cuando este levita llega a la tierra de Benjamín, eran israelitas. ¿Qué dicen los benjamitas? Le dicen a ese señor: sácalo para que lo conozcamos, sácalo para que tengamos relaciones sexuales con él. Y el anciano dice: no, mira, aquí está mi hija y la esposa de él, hagan con ellas como quieran. ¿Y saben qué hacen estos degenerados? Las violaron toda la noche. Y este levita, no es que él era levita, él era siervo de Dios. Y este siervo de Dios, entre comillas, cuando sale, o sea, yo no sé cómo durmió ese hombre, cómo pudo dormir. Su esposa estaba siendo violada a las puertas de la casa por toda una ciudad. Y cuando sale, en lugar de, dice: bueno, levántate que nos vamos. O sea, que tenía el corazón demasiado dañado. Eso eran los israelitas. ¿Y por qué Gedeón tuvo que liberar a Israel de Madián? Porque cada vez que el pueblo de Israel pecaba contra Dios, Dios los castigaba. O sea, Gedeón los libera de Madián. ¿Pero por qué los libera? ¿Porque estaban portándose bien? No. Iban tras Baal. Cada vez que iban tras Baal, Dios los castigaba. Y cuando el pueblo, ustedes entenderán, tenían el agua al cuello: ¡ay, Señor, acuérdate de nosotros! Entonces el Señor levantó a Gedeón para que lo libertara de los madianitas. Y así con los filisteos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la historia de Israel es la historia de un pueblo que no merecía el favor de Dios. Pero Dios se obligó a sí mismo a bendecirlos. Los escogió, les cumplió la promesa porque los introdujo en la tierra de que fluye leche y miel sin que lo merecieran. Y de todas formas Él cumplió con la promesa. Entonces, cuando Dios promete, es porque Él mismo, no es porque el hombre lo obligue. No es que diga: uy, bueno, es que fulano me cumplió, ay, ahora me toca bendecirlo. No, Él bendice porque Él se obliga a bendecir. Es decir, Él escribe: voy a bendecir a este pueblo. Y por eso lo bendice, no porque el pueblo lo merezca. Es decir, todas estas doctrinas, esta doctrina, exaltan ¿qué? La misericordia de Dios, la gloria de Dios. Al fin y al cabo, Dios permanece fiel. Dios
es santo, Dios cumple sus promesas. Y lo dice Pablo en la carta a Timoteo: si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Los infieles, ¿quiénes son? El hombre siempre es el que quebranta el pacto con Dios. Job capítulo 35, versículos 6 y 8. Job 35, versículos 6 y 8. Lo maravilloso de esta doctrina es que nos muestra nuestra incapacidad y debilidad y nos pone en nuestro lugar, para que dejemos de pensar que merecemos todo de parte de Dios y nos demos cuenta que si estamos aquí parados, sentados o medio cabeceando, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nuestra vida está en manos de Dios, es misericordia. Si yo respiro, es misericordia de Dios. Si voy al baño, es misericordia de Dios. Si tengo buena digestión, es misericordia de Dios. Y si estoy estreñido, es misericordia de Dios, porque al fin y al cabo Él no me debe a mí absolutamente nada. Y esto nos lleva a nosotros a decir: Señor, gracias por todo. Por eso Pablo decía: da gracias a Dios por todo. Pero a nosotros nos da un dolor de cabeza, estaba maldiciendo y quejándonos. Pero es que Dios no me debe nada a mí. Si Él hace algo bueno para mí, es porque Él se obliga a hacerlo en su pacto. Job 35, del 6 al 8. Ya lo voy a encontrar. Ajá. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra Él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Lo que el autor está diciendo aquí, o el Señor a través de Eliú, que estaba hablando con Job, es: Dios es tan inmutable que si yo hago algo bueno, a Él no le importa. Permítanme terminar la idea. Si yo me porto bien, a Él le da igual, no lo afecta, Él es inmutable. Si yo peco, a Él le da igual. Miren, si a Superman le disparan balas y no le hacen nada, ¿ustedes creen que nuestro pecado le va a hacer algo a Dios? Aquí lo dice claramente: si pecares, ¿qué habrás logrado contra Él? Hay personas que dicen: ay, es que si el Señor no me da lo que yo quiero, no vuelvo a la iglesia. Ay, no, pues se va a poner a llorar Dios porque no volviste a la iglesia. Sí, se va a acurrucar en el baño del cielo y se va a abrir la regadera y se va a poner a llorar y con un peine va a peinar su cabello llorando porque tú no vuelves a la iglesia, porque tú no quieres seguir a Cristo. Claro, sí. Job está diciendo acá: si tú pecas, ¿qué habrás logrado contra Él? A Él no le pasa nada, Él es inmutable. Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Hay personas que piensan que porque hacen lo malo, le están dando a Dios una paliza. Si fuere justo, ¿qué le darás a Él? No, pero es que yo hago cosas buenas. Y el autor dice: ¿y qué? A Él le da igual. ¿O qué recibirá de tu mano? Para los que piensan que Dios tiene que estar agradecido porque vienen el domingo 2 horas a la iglesia, ¿no? Ya fui el domingo 2 horas, ahora me tiene que bendecir. Y el autor dice: ¿qué ha recibido Él de ti? O sea, tú le estás dando algo a Dios. Y entonces dice: tu pecado daña al hombre y tu justicia aprovecha al hombre, pero a Dios no. ¿Tienen el concepto equivocado que tenemos de Dios? O sea, nosotros pensamos que Dios es el Señor que atiende la bodega a la esquina, que si yo voy y le compro, pienso que tiene que agradecerme. No, Dios no es el Señor de la tienda a la esquina, Él es Dios. Nada de lo que yo haga le va a afectar, Él va a seguir siendo Dios. Dice Romanos capítulo 11, vamos a leerlo porque no quiero parafrasearlo. Romanos capítulo 11, versículos 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dígame, ¿quién de ustedes le ha dado consejos a Dios? ¿O le ha enseñado a Él cómo gobernar su creación?
¿Quién es tan duro? ¿Quién es tan berraco que llegó al cielo y le dijo, Señor, bueno, Señor, es que tú tienes que hacer las cosas así, porque se te está saliendo el mundo de control? Ay, la violencia que está surgiendo en Colombia otra vez, eso es porque se te está saliendo de las manos. No, la Biblia dice, no. ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Tú crees que tú le puedes dar algo a Dios? ¿Que Dios tiene que devolverte una recompensa? Uy, Señor, bueno, porque muchos salimos de aquí, ¿no? Ya cumplí, fui a culto. Ahora, a divertirse. No, lo que tú le das a Dios no es nada, porque todo es de Él, tu vida es de Él. Y Él no te debe nada. Si Él quiere, tú puedes salir hoy de este lugar lleno del Espíritu Santo, y si Él quiere, te quita la vida hoy en la noche, porque tu vida le pertenece. Y si Él quiere, acaba con tu empresa, porque todo es de Él. Él es soberano. Y dice el versículo 36, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces no salgas de aquí pensando que Dios te lo tiene que agradecer, que tiene que prosperarte y que tiene que arrullarte esta noche en la cuna. Arrurú, mi niño, arrurú. No, no, no. Siervo inútil soy. Cuando hayáis hecho lo que deberías hacer, no digas, uy, yo soy un duro. Juan Calvino me quedó en pañales. No, di de ti, soy un inútil. Por eso es que la sana doctrina no le gusta a nadie, porque nos pone en nuestro lugar. A nosotros nos gusta es que nos digan cosas bonitas aquí al oído. Eres un campeón, sí, aleluya, y vas a conquistar naciones, sí, como nos rasquen el oído, sí. Ay, sí, dice que tendrán comezón de oír, ¿no? Sí, dígame más, querido apóstol. Sí, eres el hombre que Dios necesita. Tú eres el campeón. No, la Biblia dice, eres un inútil. Pobreza de espíritu, ¿sí o no? Tiene que ver con la predicación. Hechos capítulo 17, versículo 24 al 26. Hechos 17, por favor, búsquenlo. Versículos 24 al 26. ¿Estamos conociendo más a Dios, sí o no? Claro, el Dios que nos vendieron era una mentira, una caricatura, un muñeco de Disney. Hechos 17, 24 al 26. Miren lo que dice el apóstol Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Ay, es que Dios, si yo no voy al culto a cantarle con mi voz de soprano, no va a recibir adoración. Dios no necesita tu adoración, quédate con tu voz de soprano, porque no necesita nada. Lo dice el texto. No es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios no te necesita. El día que no quieras venir, quédate en tu casa, envuélvete en tus cobijas. Porque no necesita de ti. No necesita de ti. Ay, tengo pereza ir a culto. Quédate en la casa, ya enrunchado, haces más. Porque para venir a cabecear a la iglesia tiempo sobra. O venir de mala gana. No necesita de ti. Dice que no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Tú estás vivo porque Dios te ha dado la vida hoy. Entonces, ¿qué deberías hacer? Agradecer a Dios. Da vida y aliento y todas las cosas. Tienes comida, ahorita te vas para casa a almorzar porque Dios puso un animal muerto en tu nevera y un plato de arroz o un plato de sopa. Entonces no saques pecho ni te enorgullezcas porque no tienes nada, nada te pertenece. Dice, acá lo dice claramente, Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, no solamente nos da la vida, es que lo que tenemos es de Él, nos lo dio. Que no saques pecho. ¿Tienes moto? Te la dio Dios. ¿Tienes bicicleta? Te lo da Dios. ¿Andas a pie? Los zapatos que tienes te los da Dios. ¿Te falta una pierna? La otra que tienes te la ha dado Dios.
Te faltan las dos piernas, los brazos que tienes te los dio Dios. Te faltan los brazos, la cabeza que tienes te la dio Dios. Así de sencillo. Estás en un hospital, la vida que no se ha extinguido te la dio Dios. Todo es de Él. ¿Sí ven? ¿Estamos conociendo a Dios, sí o no? Que nos quedamos calladitos. Ay, o sea, que puse el dedo en la llaga o algo así. No, es que es lo que la Biblia enseña. Nos han venido un Dios, un perrito faldero, es el Dios de la iglesia moderna, ¿no? Un perrito faldero. Yo le doy órdenes, lo busco cuando uno llega a la casa y uno está de mal genio y el perro viene a molestar. ¡Ah, quite, perro canchón! ¡Chapa! Le da uno una palmada o otro más atrevido le dan una patada al perro, ¿cierto? Y pensamos que eso es Dios. Cuando yo estoy de mal genio, ay, no quiero saber nada de Dios. Ah, pero cuando estoy en las buenas, ah, sí, Señor, oh, sí, Señor, gracias. Y cuando el hombre llega de buen genio a la casa, llama al perrito y le acaricia la cabeza y ya, ay, sí, ya te dediqué tiempo. Chao. No, eso no es Dios. Dios es el dueño de todo. Y nosotros vivimos en una burbuja de mentiras pensando que somos los dueños del universo. No. Él da vida y aliento y todas las cosas. Y vamos a leer este fragmento de Nehemías Coates, que es editor de la Confesión de Fe de Londres de 1689, no solamente editor de la Confesión, sino una de las personas que participó en su elaboración. Un gran teólogo, Nehemías Coates, dice: un pacto de Dios con el hombre implica un acto libre y soberano de la voluntad divina ejercida en el amor y la bondad condescendientes. Es decir, un acto libre porque nadie le obligó a él, él lo hizo porque quiso. No es de ninguna necesidad de la naturaleza que Dios entre en pacto con los hombres, sino de su propio placer. Es decir, Dios no necesitaba. A nosotros en la iglesia de pentecostal nos decían que el sueño de Dios era tener una familia y por eso Dios creó al hombre y por eso Dios quiere que tú seas parte de su familia. No, Dios no necesita, sino que el sueño de Dios. No. Él lo hizo porque quiso, por el puro afecto de su voluntad, por su propio placer, no por una necesidad que él tuviera. Vuelvo y lo repito hasta el cansancio, Dios no te necesita a ti. Todo lo contrario, tú eres el que necesita a Dios. Tal privilegio y cercanía a Dios como se da a través del pacto no resulta de la relación que tiene Dios con sus criaturas, aunque rectas y en un estado perfecto, lo que decíamos hace rato. O sea, Dios creó a Adán y lo creó en un estado de inocencia, en una perfección mutable, ¿sí? Pero Dios se acerca a Adán no porque Adán lo merezca o por causa de su perfección, no procede, no resulta de la relación que él tenga con una persona inocente como Adán. Él hace el pacto porque él así lo quiso, por el puro afecto de su voluntad. Porque el Señor no le debe al hombre el bien prometido en ningún pacto que haya hecho previamente con él, sino que ese derecho le es dado gratuitamente por la promesa del pacto. Es como un papá que a fin de año que le dice al niño: hijo, te voy a dar una bicicleta. Si me obedeces y te portas bien y sacas buenas calificaciones este año, te voy a dar una bicicleta. ¿Por qué él promete la bicicleta? Porque el niño lo obliga, no, porque si quiere le promete una piedra, o le promete un plátano, o le promete unas chancletas, o unos calzoncillos. ¿Por qué él promete la bicicleta? Porque quiere prometer la bicicleta, ¿cierto? Y si le quiere prometer un carro, pues le promete un carro. Entonces Dios promete bendecir al hombre, no porque en el hombre haya alguna potestad para mover a Dios u obligar a Dios. Dios promete porque Él quiere. Es que Él no necesita nada. Él es Dios, Él es soberano, Él es eterno, Él es todopoderoso. O alcen la mano aquí el que crea que puede obligar a Dios a algo. O nómbreme alguna persona de la historia o de la misma escritura que obligó a Dios a hacer algo. No existe. Todo lo hizo Dios. Hermano, ¿y la oración? ¿Y la oración?
Porque cuando uno ora a Dios, dice que Él cumple nuestras oraciones. ¿Sí? Y en la primera carta de Juan dice, si pedimos algo conforme a su voluntad. ¿Qué oración cumple Dios? La que se alinea a su voluntad. ¿Por qué la cumple? ¿Porque yo la pedí? No, porque es su voluntad. Entonces, Él establece en su pacto que deben cumplirse algunas cosas a lo largo de la historia y yo voy a ser un instrumento a través de mi oración para que ello se cumpla. Total, toda la gloria es de Dios. Y de hecho dice el Romanos capítulo 8 que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros delante de Dios con gemidos que no se pueden explicar, con gemidos indecibles. Es decir, muchas veces yo cuando oro digo bobadas a veces, pero Dios es tan bueno que el Espíritu Santo intercede por mí delante de Él, con quien dice, uy, Señor, acabo de decir una tontería, ten misericordia de Él. Porque a veces pedimos bobadas, uy, Señor, que me gane la rifa, la DR 650 que están rifando, Señor, me la quiero ganar. Y Dios dirá desde el cielo, pides puras bobadas, hombre. No pide santidad, no pide fortaleza contra el pecado, no pide la salvación de su familia, pide una casa, un carro. Uy, deberías quemarlo. Y dice, el Espíritu Santo intercede por mí delante de Dios. Porque Pablo dice, ¿qué sabemos cómo pedir? No sabemos pedir como conviene. ¿Y por qué hace Dios eso? Porque Él se ha obligado a sí mismo a bendecirnos a través del pacto. Él se obliga a sí mismo. Él establece un acuerdo. Te voy a bendecir. No te dejaré ni te desampararé. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Lo que tengo para ti son pensamientos de bien y no de mal. ¿Por qué? Porque Él así lo quiere hacer. Expresar su bondad y su misericordia a través de un pacto que Él hace con nosotros. Y eso no debería llevarnos a nosotros a exaltar el nombre de Dios y a glorificarlo. Obvio. Porque nos demuestra que lo mismo que decimos siempre, todo es por gracia. Todo es por gracia. Amén. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. La semana entrante continuamos con este tema de la necesidad de los pactos. Tenemos algunos pasajes de la Escritura y Dios mediante vamos a ver qué es lo que nos plantea la teología del pacto. Es decir, cómo vamos a ver la historia a través de la teología del pacto. Hermano, ¿usted por qué se ha extendido tanto con este tema? Porque me interesa que lo entendamos. Me interesa que entendamos porque es de este tema, de la comprensión de este tema depende mi visión de la Escritura. Es decir, este es el lente que la Biblia me da a mí para que yo lea la Biblia. Estas son las gafas de Dios, por decirlo así. ¿Tú quieres entender la Escritura correctamente? Tienes que entender esto. Y no te vas a perder en la Biblia. Vas a usar el lente correcto para leer la Escritura. Amén. Vamos a orar entonces. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabo, te doy honra y gloria, Señor, por tu misericordia, Señor, tu gracia y tu bondad que me alcanzaron, Señor bendito. Padre, llévanos cada día a entender, Señor, más y más nuestra necesidad de ti. Porque en ocasiones el viejo hombre quiere brotar, el orgullo quiere salir, la soberbia quiere tomar control de nosotros. Y es allí donde debemos recordar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos asista en ese momento para poder vencer aún el pecado que mora en nosotros. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos, guárdanos de todo mal. Te lo pido, bendito Rey. Amén. Sublime gracia del Señor.